6 de la tarde ya con 4 minutos y bueno, ya seguramente lo sabes, ayer martes la Mesa Técnica Asesora de la Comisión de Salud del Senado entregó su informe de recomendaciones para la ley corta de ISAPRES y en una de sus más comentadas resoluciones cifró en $451 millones, repito, $451 millones el monto adeudado por las ISAPRES a sus afiliados, en un notable contraste con los 1.400 millones de la divisa estadounidense que cifró anteriormente la Superintendencia de Salud. Además, esta comisión transversal de especialistas propuso que la ley corta, ISAPRES por supuesto, contemple un plazo de 10 años para la devolución de estos excedentes y la implementación además por parte de la ISAPRES de la tabla de factores de riesgo. Bueno, de estas recomendaciones de la Mesa Técnica para la ley corta de ISAPRES y todo lo que hay de fondo, vamos a conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública con Andrés Palma Irarrázaval, ingeniero comercial y magíster en economía, académico de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Además, coordinador del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, que está en contacto telefónico con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por responder nuestra llamada. No, gracias a ustedes, Daniela, por considerarme en este tema tan relevante. Muy considerado, hay que decirlo. A ver, Andrés, la opinión más escuchada de los diferentes actores fue que la propuesta técnica es sólida y otros decían que da viabilidad a todo el sistema público y privado, que se sustenta también en parte en las ISAPRES. ¿Concuerdas con este diagnóstico o tienes un análisis o una opinión diferente? Mira, acabo de leer una declaración de la ministra de Salud, ¿ya? Que dice: entonces lo verdaderamente relevante es que esas cantidades, las que debe la ISAPRE, ponen en riesgo la estabilidad financiera del sistema. O sea, que lo que la comisión técnica, esta técnica, es técnica, está por ahí nomás, digamos. La comisión que se creó por la Comisión de Educación del Senado ha hecho una propuesta cuyo objetivo es de salud, perdón, de salud, no de educación, ¿no? Sistema. Claro. De salud, perdón, sí. Es dar estabilidad financiera al sistema. Claro. Es bien discutible que cumpla el fallo de la Corte Suprema. Porque lo que está proponiendo en el fondo es que nadie reciba de regreso algo que lo haga cotizar menos de un 7% de sus ingresos durante un periodo de 10 años. ¿Ya? Sí. O sea, en el fondo, como uno tiene que cotizar un 7%, si te devuelven, en teoría, porque te cobraron de más, te tienen que devolver algo que te hace reducir a ti tu aporte de 7%, entonces tú haces el aporte del 7% y no te devuelven la diferencia. Claro. Entonces tremendo negocio. Es una manera bastante sutil, o sui generis más bien, de decir que hay que devolver una cantidad de plata, porque claro, evidentemente si a ti te dicen tú sigues pagando obligatoriamente tu 7% y te devolvemos solo lo que excede al 7%, no te devuelven todo lo que te tienen que devolver. Y esa es la diferencia, es la primera y yo creo principal diferencia entre el cálculo de la Superintendencia de Salud con el cálculo de esta comisión. Claro, porque es casi 3 veces más el de la Superintendencia. Claro, pero hay una segunda diferencia que también es bien importante, y es que en esta comisión cambian el sistema de ISAPRE totalmente, porque lo que hacen es decir, si a algunos les sube el costo, a otros les baja. Entonces, como a unos les sube el costo, a unos les baja los aportes porque les tienen que devolver plata, entonces a otros se los subimos. O sea, hay una lógica de compensación, cuando el sistema de ISAPRE es de seguros individuales, no es de seguros colectivos. Ojalá fuera de seguros colectivos, todos tendríamos mucho mejor salud, o mejor cobertura, digamos, no, porque se deduce, el tema de la ISAPRE no dan salud, dan cobertura. Claro. ¿Ya? Andrés, se deduce que aquí siguen ganando las ISAPRES, entonces. O sea, lo que ocurre es que
con el fallo de la Corte Suprema están condenadas a quebrar si se cumple el fallo, y yo creo que en gran medida con esta política también, están condenadas a quebrar de todas maneras 3 ISAPRES, que no tienen cómo salir de la situación en la que están. Con Salud Banmédica y Cruz Blanca están en una situación crítica. Sí. Si no les dan 10 años aún con esta fórmula, no tienen cómo salvarse. Y eso es relevante para el sistema de salud porque entre las 3 ISAPRE en crisis tienen el 70% de los afiliados al sistema de ISAPRE. ¿Ya? De alguna forma estamos pensando que es un cálculo para generar el menor daño posible y es la mejor, peor fórmula, por decirlo de alguna manera. No es la mejor, peor fórmula. A ver. ¿Ya? Porque sería una mejor, peor fórmula, digamos, una mejor, peor fórmula, no sé cómo llamarla, una mejor fórmula, sí, que la deuda que tienen la ISAPRE se capitalizara. O sea que en el fondo, si la ISAPRE me debe plata a mí, me la paga con acciones de la ISAPRE. Buenísimo, claro. Así la ISAPRE tendría un cambio transformaría deuda en capital, pero lo que ocurre es que eso no les gusta a las ISAPRES porque pierden el control de la propiedad los actuales propietarios, que son los que han cometido la falta al menos, si no el delito, sí, que sancionó la Corte Suprema. Porque si a mí me han cobrado de más, por lo menos hay una falta. ¿Ya? Por lo menos hay una falta. Al menos. Ahora, no sé si hay un delito, pero por lo menos hay una falta. ¿Por qué me cobraron de más? Sí, por supuesto. Por algo la Corte Suprema ordena devolver. Si no, la Corte Suprema no ordenaría devolver. Ahora, si hay que devolver, ¿por qué me van a devolver una parte y no me van a devolver todo lo que tendrían que devolver? Exacto. Andrés, entonces la fórmula que... Solo quiero recordar a nuestros auditores, como estamos en radio, que estamos conversando y escuchando además en el análisis y la opinión del ingeniero comercial, magíster en economía, académico de la FAE, USACH y coordinador del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, Andrés Palma Irarrázaval. Sigue tu idea, solo también quiero preguntarte en relación, ¿qué nos dice esto del sistema, no solo económico y donde está todo privatizado de nuestro país, sino más bien también de la reacción que tenemos los chilenos cuando nos pasan a llevar y que le tenemos tanto miedo a un nuevo estallido, pero que por otro lado tampoco tenemos una fórmula real para subsanar justamente si es que quiebran al menos estas 3 ISAPRE de las que estamos hablando por la deuda? Mira, por una parte uno dice, tiene toda una lógica tratar de salvar el sistema porque hay mucha gente involucrada, ¿ya? Y perjudicar a la menor cantidad de gente es razonable, pero perjudicar a la menor cantidad de gente sin que se pague una deuda o se sancione a quienes generaron la deuda indebidamente es causal de estallido, digámoslo así. Total. ¿Ya? En el fondo es decir, saben, es bueno salvar el sistema porque no se perjudican los afiliados al sistema. No me perjudico yo, que soy afiliado a una de las ISAPRE, no a una de esas 3, pero soy afiliado a una ISAPRE. No me perjudico, me da tranquilidad que el sistema siga funcionando. Exacto. Pero el sistema requiere un cambio muy significativo porque por algún motivo se llegó a esta situación. Si las ISAPRE han tenido utilidades durante los últimos 10 años, ha sido porque han cobrado en exceso. O sea, si se elimina el cobro en exceso, las ISAPRES no van a tener utilidades salvo que hagan ajustes muy significativos. Fíjate que una ISAPRE tendría que reducir su personal, digamos, sus gastos de operación en un 58%, o sea, en un 60%, Cruz Blanca. En un 80% Banmédica, en un 60%... Estoy yo, la primera, estoy fregada. Con salud. Ya. En un 50% Colmena. Ufa. ¿Ya? Sí.
Entonces, si tienen que reducir para recuperar para tener utilidades, digamos, y para poder pagar en 10 años, en esas magnitudes quiere decir que el sistema dejó de funcionar y ha funcionado solo porque no han cobrado más a los afiliados en general, en promedio. Se le ha cobrado más a los afiliados que lo que se les debía cobrar. Y cuando tienen que dejar de cobrar eso, entonces entre todos vamos a salvar el sistema porque es grave que caiga el sistema. Exacto. Pero eso obliga a una reforma. Y le damos cómodas cuotas, además, hay que decirlo. Sí, claro. Pero una de las cuestiones que está en el acuerdo es hacer una reforma a la salud. Sí. Pero eso es como, o sea, todo en el documento dicen hagamos una reforma a la salud, pero cuando lleguemos con un proyecto de ley, se llegue el gobierno con un proyecto de ley de reforma al sistema de salud, por ejemplo, para hacer lo que están calculando aquí para resolver el tema, un seguro colectivo en lugar de seguros individuales, nos van a decir que no porque el negocio va por otro lado. Entonces, cada vez que se ha querido hacer cambio en el sistema de ISAPRE, ha habido una oposición total de la derecha que hoy día es el que la lleva porque tiene mayoría en el Senado y casi mayoría en la Cámara de Diputados y tiene mayoría en la Convención Constitucional donde está constitucionalizando el sistema de ISAPRE. Exacto. Entonces, cambiarlo, pueden decir hay que hacer una reforma y lo dice Mañal y lo dice Castillo y lo dicen todas las ex autoridades, Santelices lo dice también, pero a la hora de los que hubo no hay acuerdo político para hacer la reforma. Andrés, por lo mismo, ¿en qué encrucijada se encuentra el gobierno al respecto, a tu juicio? El Ejecutivo, ahora que tiene que ver esto, y el gobierno. Muy compleja porque si caen las ISAPRE, la gente va a culpar al gobierno, no le va a echar la culpa a la ISAPRE. Siempre la culpa la tiene el gobierno, más aún en este país en el que los medios de comunicación escritos son de oposición al gobierno y tienen una influencia por el tema de la publicidad muy significativa, y los grandes grupos económicos que ponen la publicidad también son de oposición al gobierno. Entonces es muy complejo porque el gobierno tiene que salvar la ISAPRE, tiene que hacer que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, y las dos cosas no van por el mismo camino. Cuando la comisión anuncia, Andrés Palma, que justamente trabajó desde la perspectiva técnica, porque así se llama la comisión técnica, justamente asesora para el Senado en materia de salud, y bajo 3 principios fundamentales: la certeza jurídica, la sustentabilidad financiera y el apego irrestricto a los fallos de la Corte Suprema, este fallo final. ¿Crees que en este caso faltó otro criterio que debió incluirse, o más bien dentro de estas 3 patitas el que claramente hay que subrayar y el que primó fue la sustentabilidad financiera? Yo creo que el acuerdo que hay es de sustentabilidad financiera. Dudo que se cumplan los otros 2 criterios. ¿Certeza jurídica o el apego irrestricto al fallo de la Corte Suprema? O sea, el apego irrestricto al fallo de la Corte Suprema no, porque cambiaron la forma de cálculo, porque en el fondo dicen algo distinto de lo que dijo la Corte Suprema. ¿Ya? La Corte Suprema dijo devuélvase a los afiliados a los que se les cobró de más lo que se cobró de más. Aquí dicen vamos a devolver a los afiliados que tienen un sobrecargo respecto al 7% obligatorio que deben aportar. O sea, no es devolver lo que les debían, sino que es no sé, una compensación parcial, y no por sé lo mismo, cómo llamarla. ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Entonces no es el fallo de la Corte Suprema. Claro, y ante esto, ¿qué podemos Suprema. hacer si la justicia nos ampara a las y los ciudadanos que nos vemos afectados con esto, Andrés Palma? ¿Qué instancia podemos tener cuando ahora pasó al Congreso y pasó a esta comisión técnica y deciden con este otro cálculo arbitrariamente y nos vemos afectados todos? Yo entiendo lo del sistema, por supuesto, del todo, pero también podría ser un tremendo precedente y lo estamos dejando pasar. Mira, yo creo que si llega a dictaminarse una materia en este sentido, si llega a ser definitivamente una propuesta como la que expresa la comisión, esto puede volver a judicializarse. ¿Ya?
porque en el fondo hay un fallo de la Corte Suprema que no se estaría cumpliendo, hay una interpretación del fallo. Tendrían que ir a la Corte Suprema nuevamente para que la Corte Suprema interpretara el fallo, pero la Corte Suprema ya 2 veces ha dicho que el fallo está claro. Claro. Entonces, ¿cómo la Corte Suprema va a decir ahora no? El fallo se puede interpretar de la manera que se ha hecho el cálculo. Es un zapato chino, Yo no quisiera estar en el papel de la ministra de Salud, ¿ya? La ministra Aguilera. La ministra Aguilera, porque evidentemente es un problema si quiebran las ISAPRES. No es que uno diga, oye, qué rico, van a quebrar las ISAPRES, qué maravilla. Es un gran problema si quiebran las ISAPRES. Pero hay que cumplir un fallo de la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo se cumple? Por eso yo he planteado desde hace meses que la mejor fórmula sería la capitalización de la deuda. Claro, convertirnos en accionistas. Convertir a todos los que les deben plata a la ISAPRES pasan a ser accionistas de la ISAPRES. Las ISAPRES pueden seguir funcionando, tendrán que hacer los ajustes para que sean rentables efectivamente, pero eso tiene 2 ventajas respecto a una solución como la que se está planteando. Primero, que al pasar tú a ser accionista, claro, si tú vendes hoy día las acciones van a valer nada. Pero si tú guardas las acciones hasta que se resuelva el problema de fondo de la ISAPRES, que se va a tener que resolver por una fórmula u otra, entonces en ese momento tú vas a ser propietario de un valor real. Y en segundo lugar, tú estás diciéndole a los que han administrado la ISAPRES, ustedes dejan de ser los controladores, porque van a ser los afiliados deudores, los controladores, que podrán confiar en esa misma gente que les cobró de más o confiarán en otras personas para que la administren. Andrés, hay una situación, Andrés Palma, en otros países algo parecido, donde nosotros también podríamos mirar, viendo lo que se le llama la literatura comparada, para ver también cómo responden otras sociedades, otros sistemas, otras democracias. No, porque no hay un sistema como el de la ISAPRE en otro lugar del mundo. Partamos Chile de eso. Es el único país Hasta Margaret Thatcher en el cual lo tenía hay claro. Impuestos. El único país en el cual hay impuestos que son cobrados y administrados por privados. Ya, claro. Esos son la ISAPRE y son la AFP. Y AFP hay, pero en el mundo, pero hay con aportes voluntarios. No hay con aportes obligatorios. Ha habido con aportes obligatorios, pero los países que han tenido aportes obligatorios han renunciado al sistema, o se han salido del sistema de AFP obligatorio. Puede que quede alguno además de Chile. Pero Chile es el único país del mundo en que tú estás obligado a pagar un impuesto, porque un impuesto se te impone a ti que un 7% tiene que ir para salud, sí, y que un 12% tiene que ir para previsión. ¿Ya? Eso es algo que se te impone. Tú no puedes decir, yo no quiero hacer aporte a la previsión ni quiero hacer aporte a la salud. Es único en el mundo. ¿Ya? Y resulta que eso que te obligan a ti, te obligan a pasárselo a un privado para que lo administre un privado, en el caso de la salud y en el caso de la previsión. Entonces es inusual, absolutamente inusual. No existe una situación así en el mundo. Seguros de salud existen en muchas partes, ¿ya? Algunos funcionan bien, otros pésimos como en Estados Unidos, pero en muchas partes existen seguros de salud, ¿ya? Pero un sistema en que se te impone a ti la obligación de aportar y bueno, y el privado que para que tú entres a hacer a una ISAPRE tienes que tener una determinada renta, no. Claro, no. Sí, sí. No cualquiera puede entrar a la ISAPRE tampoco.
Por último, bueno, lo que se viene ahora es que tiene que revisarlo justamente también el Ejecutivo en este zapato chino también que tú hablabas a propósito de lo que tiene la figura en la que está la ministra de Salud y bueno, ver cómo se genera también una solución donde no nos veamos una vez más, no solo impedidos en nuestros derechos y cuando hay un fallo, y no solo uno, pero ya el de la Corte Suprema muy elocuente y muy distinto a lo de la mesa técnica, pero a la vez, una vez más, salvar el sistema hasta que no haya algo mejor, ¿no? Algo que claramente ahora, nos permita tener una salud de calidad en todo sentido de la palabra. Hay alternativas y hay alternativas sin que desaparezcan del todo la ISAPRE. Si un plan único de salud con un tarifario único y con seguros complementarios privados es algo perfectamente posible. Eso existe en muchos países con desarrollo adecuado de los sistemas de salud. Entonces, es cuestión de ponerse de acuerdo, pero tiene que ser voluntad de todos los actores políticos, porque no saca nada con decir el gobierno yo propongo esto, si en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados va a haber una mayoría que controla la derecha, claro, que va a decir no nos gusta esto. Es el gran tema en nuestro país, ponerse de acuerdo. Y tampoco sería ponerse de acuerdo aceptar un texto constitucional que constitucionalice el actual sistema de salud que está en crisis. Claro. Todos sabemos que está en crisis. La derecha sabe, la izquierda sabe, el centro sabe, los que no están ni ahí también saben que el sistema de salud está en crisis, entonces hay que buscarle una solución de fondo. Aquí hay un parche que se propone, exacto, un parche que puede ser razonable para dar continuidad al sistema mientras se busca una fórmula de fondo, pero hoy día te van a decir, la derecha en una actitud habitual te va a decir, aceptemos este parche mientras discutimos la solución de fondo y no vamos a terminar nunca de discutir la solución de fondo. Sí. Lo vemos en el tema de pensiones. Llevamos 3 gobiernos que hacen propuestas y todavía no hay acuerdo en el sistema de pensiones. Pucha, 3 gobiernos, sí. Claro, y después dicen, ¿cómo dice la frase? No la veíamos venir, algo así. La frase en torno al estallido, claro, después el malestar acumulado. Eso, el malestar absolutamente acumulado. Bueno, el gran tema es ponernos de acuerdo, sobre todo con estas materias que tienen relación con un Estado de derecho, con visión social y donde estemos todos, donde realmente esté el colectivo. Andrés Palmaire Rázaval, ingeniero comercial, magíster en economía, académico de la FADE, de la USACH y coordinador del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible. Un agrado escucharte. Muchas gracias también por tu reflexión, por tu análisis, por tu propuesta, por despejar también un poco lo que está pasando con este informe que entregó la Mesa Técnica Asesora a la Comisión de Salud del Senado de la llamada Ley Corta de ISAPRES, con una metodología bastante particular. Perdón la interrupción, es que a veces con la llamada, al no verte, no sé ahí los tiempos, así que te mando un abrazo grande. Igual, gracias a ti, Daniela. Un abrazo. Chao. Ay, me pasan cosas de repente porque concuerdo con nuestros entrevistados. En fin, yo además estoy justamente en una de estas ISAPRES que está ahí, con la patita afuera, para irse a quiebra, por no decirlo de alguna forma. Un parche curita, literalmente, es esta ley corta de las ISAPRES.